tal? Bienvenidos a Levántate y Resplandece, un podcast producido por la Iglesia del Señor. Yo soy Abigail Aguilar y el día de hoy estamos aquí gozosos, contentos, esperando que Dios hable una vez más a nuestra vida, a nuestro corazón. Así que te invitamos a que te unas con nosotros en este tiempo, que prepares tu Biblia, tu blog de notas, tu celular, para que puedas ahí apuntar todo lo que Dios va a hablar el día de hoy a tu vida. El día de hoy estaré con Clever Ramírez. Hola Avi, hola audiencia, estamos bien contentos, bien agradecidos con Dios de poder estar reunidos una vez más en su programa Levántate y Resplandece. Queremos, antes de iniciar, recordarles nuestras redes sociales en donde ustedes pueden encontrar este podcast. Recuerden que a lo mejor ustedes lo están viendo en Facebook, pero también está transmitiéndose en YouTube. Y si ustedes quieren repetirlo, también lo pueden volver a ver en Spotify. Ya sea ver o escuchar, solo que en Spotify nos tienen que buscar como Levántate y Resplandece y entre paréntesis Leeds de la Iglesia del Señor. Y en Facebook y en YouTube nos tienen que buscar como Leeds MX. De esta manera ustedes van a poder ver este capítulo o cualquier otro que ustedes hayan visto, que les hayan platicado y que les estén interesados en volver a escuchar o volver a ver uno de estos capítulos. Y aunque no lo crean, todavía tenemos un teléfono en donde se pueden comunicar, ¿verdad, David? Así es, así que si gustan llamarnos, estamos al teléfono 55 55 81 99 53. Repito, 55 55 81 99 53. Es el teléfono de acá de nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Ciudad de México, en Prolongación Tlahuicas número 15, Colonia San Francisco, Culhuacán, en la Alcaldía Coyoacán. Aquí estaremos listos para recibirte, pero también para recibir tu llamada a través de nuestro número telefónico, e incluso te invitamos a que puedas compartir esta transmisión, este programa, ahí a través del link de YouTube o de Facebook, que lo puedas compartir a través de tus redes sociales, de tus grupos de WhatsApp, para que también otros puedan recibir del tema que tenemos el día de hoy. Amén, y la verdad es que estamos verdaderamente muy honrados de recibir la visita del pastor Juan Pablo Avelar de la Iglesia Betania. Él viene de Guatemala. Estamos contentísimos y muy honrados porque pues él es un pastor de mucha bendición. Tiene también ahí pues sus predicaciones, ¿verdad? En sus redes sociales que son de mucha bendición, de mucha enseñanza. Ahí ustedes lo pueden encontrar igual en redes sociales. Pero hoy estamos bien contentos de recibirlos porque nos va a hablar acerca de un nuevo comienzo. Pastor, bienvenido a Levántate y Resplandece. Hola Clever, hola Avi, gracias. Qué privilegio estar el día de hoy con una audiencia tan linda que está sedienta de escuchar la palabra del Señor y contentísimo de poder compartir la palabra. Creo que no hay cosa tan hermosa como poder estudiar la enseñanza del Padre y poder ser bendecidos a través de eso. Así que honrado de poder estar acá y creo que vamos a tener un tiempo espectacular. Así que no se mueva ahí, ¿verdad? Quédese, aprenda con nosotros y creo que vamos a tener un tiempo muy lindo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, pastor. Justamente en este año 2025 la Iglesia del Señor tiene como tema principal un nuevo comienzo. Y bueno, en la Biblia nos habla de muchos nuevos comienzos para muchas personas. Sí, y yo creo muchísimos. que cada uno tenemos incluso una experiencia de esa nueva vida, de ese nuevo comienzo que hemos tenido a través de conocer de Cristo y de su palabra. Sí, no, la Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que tener encuentros diferentes con el Señor. Uno de ellos fue el caso de Moisés. Otro caso bien interesante es el caso de David, por ejemplo, una persona con una trayectoria impresionante comete un error y él pues siente que todo está acabado, pero el Señor lo vuelve a levantar y vuelve a hacer de él un gran hombre de Dios y lo encontramos. Otro de los casos es el caso de Sansón, por ejemplo, ¿verdad? Que pareciera que el caso de Sansón termina en desgracia, pero no es así. Sansón termina teniendo una gran victoria al final de sus días. Así que la Biblia está llena de estos ejemplos y creo que esto nos debería motivar, inspirar, ¿verdad? A todos los que estamos escuchando esto, para que si en algún momento tropezaste, algo pasó, te alejaste de los caminos del Señor, decirte que Dios tiene nuevos tiempos y nuevas temporadas para ti y que no importa lo que haya pasado atrás, Dios siempre será un Dios de segundas, de terceras, de quintas, de décimas oportunidades para poder ver nuestra vida restaurada. Amén, amén. Sí, así es. Así que bueno, no sé si entramos de lleno al tema del día de hoy. Amén, sí, amén, bueno, lleno, yo quisiera tomar este tiempo para poder hablar de un hombre de Dios que yo admiro muchísimo, que pues dentro de los discípulos de Cristo fue como el que más sobresalía, ¿no? Era como muy
enjundioso, si podemos usar esa palabra, ¿verdad? Es un hombre de Dios que era rápido en sus emociones, desenfundaba rápido la espada, ¿verdad? El Señor tuvo que lidiar con él mucho tiempo. Y obviamente dentro de todo esto ocurre que él tiene un tiempo de alejamiento, de tristeza, pero vemos como Dios le da una segunda oportunidad y tiene la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Es el caso del apóstol Pedro, ¿verdad? Todos conocemos al apóstol Pedro, hemos escuchado acerca de Pedro. Sabemos que era un poco impulsivo y que de pronto decía cosas que no estaban muy bien. De hecho, el Señor lo reprende un par de veces, ¿verdad? Le dice que es piedra de tropiezo. Pero por otro lado vemos a Pedro con revelación, ¿verdad? Y Jesús diciéndole, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, este apóstol Pedro que nos inspira, que nos reta, y que se parece mucho a nosotros también. Lo vemos haciendo cosas extraordinarias, pero lo vemos cayendo en un bache tremendo en su vida. Así que yo quisiera el día de hoy que fuéramos al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, el versículo 4, y vamos a empezar por ver el llamamiento que le hizo Jesús a Pedro. Así que no sé si Clever nos ayudas. Sí, con mucho gusto. Lucas 5, 4. Dice la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Puedes seguir, por favor? Claro, aquí está todo el milagro. Si podemos ir hasta el versículo 11, por favor. Con mucho gusto. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Wow. Este milagro que ocurre en Lucas capítulo 5 es lo que Jesús utiliza para hacer el llamamiento a Pedro. Pedro era un pescador, a eso se dedicaba, era su profesión. Era un buen pescador, de hecho se dice que habían más barcas, así que se asume que tal vez era un empresario de pesca. Y Pedro está pescando toda la noche. El Señor le pide prestada la barca para poder predicar. Los discípulos están, en este tiempo no eran discípulos, los pescadores están secando las redes porque las redes se utilizaban para la pesca en la noche. Sí. En el día se pescaba con anzuelo, pero en la noche se pescaba con las redes. Así que Pedro están secando las redes, ¿verdad? Y cuando Jesús termina de predicar, le dice, vete a la parte más profunda y arroja en las redes. Vemos un poquito de Pedro, un poco de resistencia, ¿verdad? Porque me imagino que Pedro en algún momento dijo, ay Señor, pues tú eres carpintero, ¿verdad? Yo soy aquí el pescador, ¿verdad? Y como tratando de salvar la cosa, dice, pero en tu nombre lo voy a hacer. Es como diciendo, bueno, si aquí hay más pescadores, dense cuenta que no soy yo el que estoy tirando ni para empezar las redes en el día. Y segundo, que hemos pescado toda la noche y no agarramos nada. Así que en tu nombre, o sea, como tú lo dijiste, lo vamos a hacer. Se van mar adentro, arrojan las redes y ocurre que el milagro es impresionante, ¿verdad? Sí. Como que todos los peces del agua se querían meter en las redes de Pedro, hacen señas para otras barcas, vienen, sacan las redes, sacan los peces y cuando Pedro se da cuenta de lo que está ocurriendo, porque es evidente que es un milagro, ¿no? Es evidente que era Jesús. Amén. Entonces Pedro regresa, se postra a los pies de Cristo, le dice, aléjate de mí, ¿verdad? Porque soy un hombre pecador. Pero Jesucristo establece el propósito y le dice, Pedro, calmado, yo te voy a hacer un pescador de hombres, así que sígueme. Y me gusta lo que dice el versículo 11, dice, dejándolo todo, le siguieron. Es decir, entendieron que el llamado de ir detrás de Cristo era más grande que cualquier llamado. Y creo que este sería el primer pensamiento, ¿no? O sea, el llamado que el Señor nos hace es más grande que cualquier llamado. Y muchas veces nosotros en la mente tenemos muchas ganas de cumplir sueños, pero ¿qué de cumplir los sueños de Dios?
Amén, amén. ¿Verdad? Muchas veces tenemos nuestros propios sueños y son los únicos sueños que queremos soñar. Y yo no digo que eso esté mal, o sea, qué bueno si puedes soñar tus propios sueños y las inquietudes, los deseos, todo lo que hay en tu corazón que quieres echar a andar está fantástico. Pero creo que hay que soñar los sueños de Dios para nuestra vida también, ¿verdad? Porque ellos dejándolo todo, lo siguieron, ¿verdad? Es un pensamiento interesante, ¿no? La verdad es que es tremendo, pastor, porque a veces somos así muy ambiciosos con lo nuestro nada más, ¿verdad? Y queremos ahí decirle al Señor, mira, es que yo soñé esto, y por ahí a lo mejor como que lo metemos tantito, ¿verdad? Decimos, mira, Señor, sí, voy a ir llévame a tal lugar y ahí comparto, ¿no? Así como que queriendo meterlo, pero es muy distinto como dice usted, pastor, cuando verdaderamente le dices a Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Verdad? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus sueños para mí? Claro. Porque definitivamente que Dios tiene propósito para nosotros y sueño para nosotros. Amén. La palabra del Señor es clara en decir que tenemos un propósito de ser creados. Y es para Amén. contar las maravillas del Señor, ¿verdad? Amén. Pero bueno, sigamos adelante con la historia, porque la historia se va poniendo muy interesante. Pedro empieza a seguir a Cristo y Pedro, la verdad es de que tiene encuentros impresionantes con el Señor. Pedro en medio de todo se da cuenta de que su propósito es otro, de que su propósito es diferente a lo que él creía, de ser un empresario, de ser un pescador. Pedro empieza a reconocer y a entender que su propósito es más grande que lo que él creía. Y en esto, pues, ocurre algo. Y, por supuesto, yo no estoy aquí para desacreditar al apóstol Pedro, porque Pedro estaba armado, ¿verdad? Sí. Cuando capturan a Cristo, ¿verdad? Jesús, él saca la espada, ¿verdad? Y todavía dice que Jesús le dice, Pedro, no te he dicho que si crees, ¿verdad? Es decir, el Señor ya le había dicho que guardara la espada. Era un apóstol que andaba armado. Imagínense que yo anduviera aquí con una pistola y, bueno, ¿van a recibir a Jesús o no, verdad? Y entonces, pero yo no estoy para desacreditar a Pedro, porque no va a ser que cuando lleguemos allá siga armado y me diga, tú eres el que estabas hablando mal de mí allá abajo. Entonces, te escuché. Pero llega una noche que es una noche diferente. Es una noche un poco extraña, más fría de lo normal. Es una noche donde se ve al Señor un poco preocupado, es raro. Han compartido el pan y el vino, pero ahora la noche parece diferente, hay algo tenso en el ambiente, hay algo extraño. Y de pronto el Señor va a soltar una frase que tal vez no a todos les va a agradar. Yo quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 26 y vamos a ir al versículo 31, porque algo está por ocurrir. Mateo capítulo 26 y vamos a ir al versículo 31. Amén. ¿Me ayudas? Sí, por favor. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Sí, es decir, esta noche todos me van a dejar. Se van a olvidar de mí, se van a escandalizar de mí. Tremendo. Me van a olvidar, pero el Señor no termina. Seguí, por favor, el 32. Claro que sí. Pero después... Y seguí hasta el 35, por favor. Con gusto, pastor. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Wow. El Señor Jesús está en el Monte de los Olivos. Y en el monte suelta esta frase. Dice, esta noche todos me van a dejar. Todos me van a dejar. Todos ustedes que me acompañaron por 3 años, hoy se van. Y entonces se sorprenden los discípulos, claro, ¿verdad? La noche está extraña, pero ahora el Señor ya se puso más extraño. Y entonces viene Pedro y es el primero que abre la boca y dice, Señor, yo jamás te voy a dejar, jamás. Aunque otros te dejen, yo no soy de los que abandonan. Yo aquí estoy, truene, llueva, relampaguee, aquí estoy yo. Y entonces el Señor se voltea y le dice, Pedrito, mi hijo, antes de que cante el gallo 3 veces, usted me va a negar. Y entonces Pedro le dice, no, porque aunque tenga que morir por ti, lo voy a hacer. Todos conocemos la historia. El Señor es capturado esa noche,
y efectivamente cuando es capturado todos lo abandonan, lo dejan solo, todos salen huyendo, hacen un poco de resistencia, pero al final de cuentas todos huyen y se cumple la palabra que dijo el Señor. Ahora, es muy fácil darle a Pedro, ¿no? Es muy fácil porque pues es un personaje que podemos decir, no, él, pero es que él, ¿verdad? Pero la mera verdad, y para todos los que nos están viendo y nosotros que estamos aquí presentes, la mera verdad es que nosotros no somos muy diferentes de Pedro. Porque todos, en algún momento le hemos dicho, Señor, no te voy a fallar. Señor, este pecado con el que he estado lidiando, hasta aquí llegó, no volveré a caer en él. Señor, otros se han ido de la iglesia, pero yo nunca. Otros han dejado de servir, yo nunca. Otros han caído en pecados, yo nunca. Y la verdad es que muchas veces le hemos dado promesas como esas al Señor y no las hemos cumplido. Sí. Entonces es fácil decir, bueno, pero es que Pedro, pero la mera verdad es que no somos muy diferentes de Pedro. Y te lo dice un pastor con el corazón abierto acá. Porque tal vez cualquiera puede decir, no, pues es que yo soy muy débil, pero tal vez el pastor tiene una fuerza, una fortaleza diferente. La verdad es que todos lidiamos día a día con las debilidades, todos lidiamos día a día con las tentaciones, todos lidiamos día a día con el desánimo, todos día a día tenemos que lidiar con nuestra carne. Y creo que Pedro, claro, se adelanta y le dice, Señor, yo nunca te voy a fallar, pero lo cierto es que se van, que se cumple la primera profecía de Cristo. Y lo segundo es que le dice a Pedro, me vas a negar. Y efectivamente eso empieza a pasar. Esa no es la noche de Pedro, la cosa va de mal en peor. Yo quiero que veamos una vez más, vamos a Mateo, pero ahora adelantémonos por favor hasta el versículo 69 y 70. Amén. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Pedro viene y lo niega por primera vez. Ahora ojo pues, él está ahí y le dicen, tú eras de ellos también. Y él dice, no, yo no lo conozco. Primera negación. El asunto es que cada vez la cosa se va poniendo peor. Mira ahora lo que ocurre en el 71, por favor. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Si te das cuenta, la primera vez solo dice, no lo conozco. Pero ahora Pedro va en caída libre. O sea, empezó por abandonar al Señor, ahora niega al Señor, pero la segunda negación, si te das cuenta, es una negación más profunda, porque dice que él ya dijo, yo juro, porque lo juró, Sí. yo juro que no conozco a este hombre. O sea, Pedro va en caída libre, y la tercera es la peor, versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Primera negación, no lo conozco. Segunda negación, yo juro que no lo conozco. Pero la tercera negación dice que empezó a maldecir y a blasfemar. O sea, cuando nosotros nos alejamos de Cristo, es muy fácil caer en picada. O sea, porque tú ves al gran apóstol Pedro, que sanaba con la sombra, el gran apóstol Pedro que fue el de la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora lo ves en caída libre. La cosa no empezó tan mal, porque empezó con alejarse del Señor. Pero ahora ha llegado a tal punto que está tocando literalmente fondo. Y eso ocurre cuando nos alejamos del Señor. Ocurre cuando nos apartamos de Él. Empezamos a tener caída libre y empezamos cada vez nuestra vida más alejada y nuestra vida tocando fondo literalmente. ¿Qué ocurre? Cuando le fallamos al Señor, viene y dice que el gallo cantó. Sí. Porque el gallo es la figura de la condenación. Mira cómo funciona el enemigo. El enemigo hace, número uno, que te apartes de Cristo.
Número 2, te obliga, bueno, no te obliga, pero te incita a que caigas en pecado y tu vida empieza a tocar fondo. Pero cuando ya estás tocando fondo o cuando ya tocaste fondo, lo principal que hace el enemigo es mandarte un gallo. Porque la voz del gallo es la voz de la condenación. ¿Y cuántas personas no han regresado a los pies de Cristo por estar escuchando ese gallo? Ese gallo que te dice, tú no eres digno. Ese gallo que te dice, pero ¿cómo vas a ir a la iglesia después de que le fallaste al Señor así? ¿Cómo vas a ir a la iglesia después de lo que dijiste la semana pasada? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? ¿Cómo le vas a servir a Dios si tus actitudes son así, si te comportas así? Y ese gallo nos canta y lo que hace es alejarnos del Señor. Porque la condenación lo que trata de buscar es evidenciar nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros yerros, en lugar de manifestar la gloria de Cristo, ¿verdad? Y decirnos Cristo, decir, con mi sangre te he perdonado, con mi sangre te he limpiado, acércate. Pero el gallo lo que hace es alejarnos más de Cristo. Así que Pedro está teniendo una noche terrible. Y fíjate que hay un punto bien importante, ahí mismo en el capítulo 20, ¿cuál estamos leyendo? 26. Pero mira, por favor, mira lo que dice el versículo 58, por favor. Claro que sí. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ok, me llama la atención el inicio. Dice Pedro le seguía de lejos. De lejos. Mira pues, miren, esto es una cosa bien interesante. Porque Pedro, los 3 años que ha caminado con Cristo, ha caminado hombro a hombro. Sí. O sea, tú lo ves a Pedro interactuando en todos los milagros de Jesús, lo ves ahí, cuando les piden el tributo, ¿verdad? Pedro está ahí, le dicen, tú y tus discípulos no pagan el tributo, y Jesús dice, Pedro, agarra la caña y anda a pescar un pescado, hasta el pescado te va a sacar el dinero para pagar, para que veas y conozcas. Pedro estuvo ahí en todo. Pedro estuvo ahí cuando le sanaron a la suegra, Pedro estuvo en los milagros cuando se sana la hija de Jetro. Pedro caminó sobre las aguas. Tú ves a Pedro estando en los milagros de Cristo. Por 3 años, Pedro ha entendido que su vida es Cristo. Pedro ha entendido que claro, el ser pescador era un talento que Dios le había dado, pero que ahora su vida tiene un trasfondo, un propósito más grande de lo que él creía. Y ha caminado 3 años hombro a hombro con Cristo. ¿Y cuántas personas lindas que nos ven el día de hoy? ¿Y cuántas personas han venido a los pies de Cristo y han caminado años así? Eran los primeros en llegar a la iglesia, había un culto de oración, eras el primero en llegar, había una vigilia, eres el primero en estar, había que servir al Señor en una célula y estabas, había que limpiar el templo, tú te ofrecías. ¿Por qué? Porque empezaste y encontraste el propósito de Cristo para tu vida. Amén. Pero en algún momento algo ocurrió, te equivocaste, le fallaste al Señor, un desánimo, un sinsabor, una traición, un pecado, algo ocurrió. Y ahora Pedro, que está pasando por este momento tan duro, dice que está siguiendo a Jesús, pero lo sigue de lejos. ¿Y cuántas personas empezaron siguiendo a Cristo de cerca? Pero ahora le están siguiendo de lejos. Porque hay personas que siguen viniendo a la iglesia, se equivocaron y dicen, bueno, yo voy, pero me voy a sentar aquí atrás donde nadie me vea y que no me pidan servir en una célula y yo estaba en la alabanza, pero no, yo quiero estar aquí. Voy a seguir al Señor porque Él es mi Salvador y yo lo amo, pero yo no creo que Él pueda perdonarme, yo no creo que Él pueda restaurarme, yo no creo que Él pueda darme una segunda oportunidad, yo no creo que Él pueda extender su mano y perdonar a alguien que se ha equivocado tan grosero como yo lo he hecho. Y entonces hay personas que aman al Señor, hay personas que están apasionadas por Cristo, pero sus errores son tan evidentes que ese gallo le sigue cantando. Oye, siento la presencia del Señor aquí. Yo creo que Dios te está hablando ahí donde estás. Porque, sabes, yo sé que tal vez algunos de ustedes se han alejado del Señor a causa de los errores, de los sinsabores, de los errores, de los pecados tal vez.
y tienes un gallo que te está cantando. Incluso es un gallo que mientras estamos hablando y compartiendo la palabra, ese gallo te está hablando ahí, te está diciendo, pero ¿cómo vas a regresar? Pero sabes, Cristo tiene segundas y terceras oportunidades para nuestra vida. Y yo creo que el propósito de Cristo no era que Pedro le siguiera de lejos, sino era que Pedro cumpliera aquel propósito por el que le llamó. Amén. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Tremendo, tremendo, pastor, porque fíjese que ese punto, ¿verdad?, que usted nos está hablando ahorita, pues es común, ¿verdad? Lamentablemente, y a lo mejor con pena, ¿verdad?, en el corazón podemos decir que pasa a la iglesia, que nos pasa a nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Porque sin lugar a dudas, ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? Pero la misma palabra es la que nos da esa guía y esa oportunidad de regresar, porque tampoco es como que estemos evitando lo que dice la palabra, porque dice todo, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Claro. O sea, eso lo tenemos entendido, y así como dice el pastor, la audiencia que nos está viendo, pecaron, nosotros hemos pecado, Claro. pero hay una diferencia, ¿verdad? Porque nos podemos quedar ahí, como dice usted, en la banquita de hasta atrás, ¿verdad? Ya sin servir. Hoy, a lo mejor, con este tipo de bendiciones que tenemos todo digital, las reuniones digitales, pero también se puede convertir en ese pretexto, ¿verdad, David? De quedarte solamente hasta atrás. Claro, que a veces por la falta de tiempo o de espacio dices, bueno, al final, como dicen, ¿no? Le sigo de lejos y veo la transmisión y estoy en la célula digital y estoy en la lectura bíblica digital y todo a lo mejor de lejos, no porque no esté Cristo ahí donde tú estés, sin embargo, en algún momento estuviste ahí, como mencionó, en primera fila. Claro, claro. En primera fila, no solamente recibiendo, sino también incluso sirviendo a otros. Y a veces de manera digital o desde la comodidad de tu casa, trabajo, silla, pues ya no hay oportunidad de servirle a otros. Claro. Y de pronto eso también viene acompañado de algo que ocurrió en el pasado, ¿verdad? Porque vemos a Pedro claudicando, dice que lloró amargamente. Sí. O sea, él se da cuenta de su error, porque se da cuenta del error. Claro. Y dice, Dios mío, lo que yo le dije al Señor hoy tempranito, bueno, no tempranito, pero se lo dije hace horas. Yo le dije hace horas, Señor, no te voy a dejar, y te dejé. Y luego él me dijo, ¿me vas a negar? Y yo le dije, no te voy a negar, sino que al contrario, si tengo que morir por ti, voy a morir por ti. Y lo que le dije que no iba a hacer fue lo que exactamente estoy haciendo. Y eso trajo para Pedro un sinsabor y de hecho un alejamiento de Pedro. De hecho, yo quiero que vayamos a Juan capítulo 21 y vamos a ir al versículo 3, por favor. Porque aquí vemos que efectivamente Pedro se frustra. Y dice en Juan 21:33, si lo puedes leer, Clever o Abby, 21:3. 21:3. Dice Juan 21:3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pedro está frustrado. Él se había quitado la ropa de pescador, ya no era pescador. Ahora era un apóstol, era un discípulo. Pero ha sido tan grande su frustración, ha sido tan dura la separación, su error ha sido tan grosero, que él dice, yo pensé que era un apóstol, yo pensé que era un discípulo de Cristo, pero la verdad es que soy un pescador. Y se vuelve a poner la ropa de pescador y se va a pescar otra vez. Es decir, aunque él sabía y comprendía que Dios tenía un propósito muy grande para él, él ahora retoma otra vez quién él era. Antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Jesús. Y Jesús ya le había dicho, eras pescador, pero ahora eres pescador de hombres. Eso lo que tú eras, ya no eres ahora. Ahora tu propósito es otro. ¿Y cuántos de nosotros el Señor nos ha cambiado el propósito? Tú eras esto, pero ahora serás esto. ¿Te recuerdas del caso de Jacob? Cuando Jacob se enfrenta al varón y dice que están luchando con el varón. Algunos piensan que es Cristo en una manifestación del Antiguo Testamento. Y están luchando con el varón, ¿verdad? Y dice que Jacob lo tomaba y le decía, bendíceme. Y el varón le decía, tienes que soltarme porque amanece. Y bendíceme. Y no te suelto hasta que me bendigas. Y él decía, suéltame porque ya está amaneciendo. Y dice que el varón viene y le da un golpe en la cadera de tal manera que le descoyunta la cadera. Le zafa la cadera. Y Jacob, cojeando,
decimos en Guatemala, renqueando, se aprieta del varón y le dice, es que no te suelto, aún con la cadera suelta, me vas a tener que matar porque yo no te suelto hasta que me bendigas. Y entonces el varón viene, y ojo pues, el varón viene y le dice, ¿cuál es tu nombre? Ahora la pregunta es, ¿será que el varón no conocía el nombre de Jacob? Ciertamente lo conocía, Sí, claro. él sabía quién era el que estaba allí. Ahora, lo que está haciendo el varón es llevar a Jacob a tener un encuentro con su realidad. Claro. Porque Jacob viene y dice, bueno, pues me han llamado estafador, suplantador, me han llamado ladrón, me han llamado traidor, traicionero, traicioné a mis papás, a mi hermano. Ese es el nombre que me han dado. Y entonces el varón le dice, ok, ese fuiste tú, pero ya no vas a ser. Y le dice, tu nombre será ahora Israel, que significa príncipe de Dios. Amén. Y le dice, porque peleaste con Dios y con los hombres, has luchado con Dios y con los hombres. Es interesante que no le dice luchaste con un ángel, le dice luchaste con Dios. Por eso es de que se cree que el que estaba ahí era Cristo, no Jesús, obviamente. Jesús es el Cristo encarnado. Se cree que es Cristo en una manifestación del Antiguo Testamento. No nos vamos a meter en temas teológicos, pero se cree que es Cristo. Y mira qué interesante porque Él trae una naturaleza de ser el estafador, el engañador, el suplantador, y se encuentra con Cristo. Y le cambia el entorno. Y ahora ya no eres ese que eras antes, ya no eres el suplantador, no eres el estafador, ahora eres el príncipe de Dios. Amén. ¡Ah, qué tremendo es esto! Pero Pedro, regresando a Pedro, Sí. Pedro dice, me dijeron que era pescador de hombres, pero la verdad es que soy pescador de peces. Y se vuelve a vestir y se van otra vez a la mar. Y ocurre algo. Dice que pescaron toda la noche y no pescaron nada. Nada. ¿No suena como que eso ya lo habíamos leído en algún lado? Déjà vu. Déjà vu, sí. Es Lucas 5. Lucas 5 es el llamado original de Pedro, pero ahora en ese retorno de Pedro le vuelve a pasar lo mismo. Vuelve y dice que no pescaron nada. Y dice que cuando iba amaneciendo, otra versión dice a las 5 de la mañana, se presenta Jesús en la playa, pero ellos no sabían que era Jesús, dice. Y les dijo, estoy en Juan 21:5 ahora, y les dijo, hijos, ¿tienen algo de comer? ¿Ya pescaron algo? Y dice que el Señor estaba como unos 100 metros de la playa. Eso dice otra versión. Y entonces dice que ellos le dijeron, no hemos pescado nada. O sea, es lo mismo que ocurrió en Lucas 5. Y Él les dice, echen ahora la red del lado derecho y hallaréis. Echaron la red. Y dice que ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y Pedro empieza otra vez y dice, uy, esto como que ya lo vi en algún lugar. Y dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, a Juan, Juan le dice a Pedro, Pedro, ese es el Señor. Y dice que Simón Pedro se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, una vez más. Tenía la ropa de pescador. Y ahora Pedro entiende, no, si es el Señor, yo tengo un llamado, tengo un propósito. Y si Él me vino a buscar es porque tengo un propósito. Y dice que se echó al agua, ¿verdad? Y se echó a nadar y 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 a nadar. Y los discípulos dice que se quedaron con la barca arrastrando las redes, ¿verdad? Con los peces, porque estaban como a 200 codos, como a 100 metros. Pero dice la palabra del Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pedro se tira al agua? O sea, ¿por qué Pedro no puede esperar que las barcas lleguen con los peces? Y lo que yo puedo imaginar es que Pedro lo que quería era pedirle perdón a Jesús. Pedro lo que quería era decirle, Señor, me equivoqué, te fallé, hice lo que nunca dije que iba a hacer. Te dije que no te iba a fallar, te fallé, te dije que no te iba a dejar, te dejé, que no te iba a negar, te negué, que si era necesario morir por ti, lo iba a hacer y me escapé. Así que perdóname. Así que Pedro se tira al agua, pero está nadando. Y cuando sale de las aguas, esto es impresionante, encuentra a Jesús cocinando.
Jesús está con un sartén en las brasas. Y antes de que Pedro le pueda decir algo, Jesús le dice: mi hijo, ¿dónde están sus hermanos? Mi hijo, tengo pescado, tengo pan. Yo sé que han estado pescando toda la noche. Traiga a sus hermanos y vamos a celebrar porque mi hijo vencimos a la muerte en la cruz del Calvario, vencimos al pecado. Amén, aleluya. Jesús no le echa en cara sus pecados a Pedro. Porque Jesús no es el gallo de la condenación. Amén. Jesús es el que con su sangre te redime, te limpia, te restaura. Amén. Y es el que te puede dar un nuevo comienzo. Amén, amén. La historia es impresionante porque luego Pedro tiene una entrevista personal con Cristo y Cristo le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: te amo. Y les preguntan la segunda vez y le preguntan la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Hasta que Pedro se rinde y le dice: Señor, tú todo lo sabes. O sea, yo allá en el Monte de los Olivos te dije que sí te amaba, pero mis acciones fueron diferentes. Así que mejor dime tú. Y el Señor le dice: sí, apacienta mis ovejas. 3 veces negó Pedro a Jesús, 3 veces confirmó que amaba a Jesús. Y para terminar, me llama la atención que Jesús restaura a Pedro de la manera como Pedro había fallado. ¿Cómo así, pastor? Va de nuevo. Jesús lo restaura con su boca, porque Pedro lo había fallado con la boca negándolo, y ahora lo restaura con una declaración que sí te amo, Señor. Amén. Restaura su boca. Miren qué interesante. Porque la boca de Pedro iba a ser tan importante. Porque Pedro iba a ser el que en el capítulo 3 le iba a decir al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y levantar con la declaración de su boca. Amén. Pedro fue en el que en Hechos capítulo 2 se levantó y dijo: no, señores, estos no están borrachos como ustedes piensan. Esto es lo profetizado por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro predica y miles vienen a los pies de Cristo. Pedro es el que en Hechos capítulo 4 y habían sanado a un enfermo, le dicen: ¿y ustedes con qué autoridad hacen esto? Y él con su boca dice: señores, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Porque en Hechos 5 Pedro iba a predicar y cuando caminara aún los enfermos iban a ser sanos con su sombra. Es decir, aquello con lo que Pedro le falla al Señor y aquello que lo hace alejarse del Señor es lo que el Señor restaura para después poderlo usar. ¿Qué te quiero decir? Aquellas áreas donde le hemos fallado al Señor y hemos sido débiles. Por eso la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Amén. Aquellas áreas donde tal vez has sido débil son las áreas que Dios va a restaurar en tu vida, para que en esa área tú puedas apoyar a otras personas. Si el matrimonio casi se te rompió y el Señor lo restauró, es porque el Señor quiere que tú ayudes a otros matrimonios a restaurarse. Si lo que te fallaron fueron las finanzas y el Señor restauró tus finanzas, es ahí donde el Señor te va a ayudar para que ayudes a otros que están en tu misma condición. Si te falló el problema con tu familia, con tus hijos, pero el Señor restauró tu familia, eso es lo que el Señor va a utilizar para que seas de bendición para otras personas. Amén. Termino. Pedro casi abdica de su llamado. Se puso la ropa de pescador y casi se queda ahí, pero el Señor fue y le dio una segunda oportunidad. Amén. Pedro, por supuesto, pudo haber elegido y decir: no, ya me di cuenta que esto no es para mí, quedarme en la barca y no pasa nada. Voy a ser un pescador de peces. Y Pedro también pudo elegir y decir: no, si este es mi llamado, este es mi propósito, para esto yo existo. Y fue lo que hizo tirarse a las aguas, ir a buscar a Jesús. El día de hoy Jesús te está haciendo este mismo desafío, te está haciendo este mismo llamado. ¿Qué va a pasar después de la equivocación? ¿Qué va a pasar después de la quiebra? ¿Qué va a pasar después del divorcio? ¿Qué va a pasar después de la ruptura? ¿Qué va a pasar después del enfriamiento espiritual? ¿Seguirás en la barca diciendo: mi propósito en Cristo se acabó? ¿O dirás: hoy es el día que voy a decidir seguir a Cristo y que mi vida cambie por completo? Es la decisión que está en tu corazón. Lo único que te puedo decir es: Jesús no te condena, Jesús te restaura. Jesús no es el gallo que te echa en cara tus pecados. Jesús es el Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz y que murió para que todos tus pecados pudieran ser sanos, limpios y que pudieras venir a sus pies
y encontrar el propósito perfecto que Él tiene para tu vida. Así que me voy a tomar una libertad y es de poder orar por toda persona que nos está viendo el día de hoy. Amén. Que tal vez, número uno, te alejaste de Jesús porque le fallaste a Cristo, te equivocaste en algo, cometiste algún error, alguien lastimó tu corazón y te alejaste de Cristo, pero hoy Jesús te está diciendo, ese propósito sigue estando vigente. Y el segundo llamado es para toda persona que nos está viendo, que no conoce a Jesús en su corazón y que tal vez eres como ese Pedro que está pescando, pero que Jesús tiene un llamado grande para ti, para tu familia, tiene un propósito perfecto para ti. Él te ofrece hoy salvación. Amén. Si eres del primer grupo o del segundo grupo, yo quiero orar por ti y pedirle al Espíritu Santo que Él venga y more en tu corazón. Así que ahí donde estás, si tú eres de estas personas, cierra tus ojos, por favor. Y si fueras tan amable, repite esta oración después de mí. Amado Padre Celestial, esta tarde te entrego mi vida. Quiero pedirte que borres todos mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Jesucristo, creo en ti. Creo que eres mi Señor y mi Salvador. Creo que viniste a esta tierra siendo Dios, que moriste en una cruz, pero al tercer día resucitaste. Sé mi Señor. Y di conmigo, Espíritu Santo, este día te pido que vengas a vivir a mi corazón, que seas mi camino, que seas mi lumbrera, que seas mi consejero y me ayudes en mi caminar. Gracias por perdonar mis pecados y darme nueva vida. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, oro por toda persona que está viendo esta transmisión y creo en el nombre de Jesús que hoy has hablado a sus corazones y has traído una nueva oportunidad para poder caminar en ti. El día de hoy nos rendimos a ti y agradecemos por ese corazón perdonador que tú tienes, ese corazón que nos da nuevas oportunidades para poder encontrar nuestro propósito. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz y gracias por perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Tú que hiciste esta oración, como Iglesia del Señor estamos para apoyarte, para orar por ti, para guiarte en esta búsqueda de Cristo, de su palabra, en esta búsqueda de oración y de su presencia. Así que comunícate con nosotros acá a la Iglesia del Señor al 55 55 81 99 53. Repito, 55 55 81 99 53. También si gustas te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook y en YouTube como Leeds MX. Allí a través de un mensaje privado o de algún comentario en la transmisión de este podcast puedes ponerte en contacto con nosotros y nosotros estaremos ahí listos, dispuestos a orar por ti y a poderte guiar, a poderte dar más información o lo que desees allí comentar. Estaremos ahí atentos para poder interactuar contigo. Pero también si quieres acudir directamente con nosotros acá a la Iglesia del Señor, estamos en Ciudad de México, en Prolongación Tlahuicas número 15, Colonia San Francisco, Culhuacán, en la Alcaldía Coyoacán. Los días domingo contamos con 3 horarios, con 3 servicios, el primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 11 de la mañana y el tercero a las 2 de la tarde. Eres bienvenido, bienvenido con tu familia, con algún amigo, algún vecino, algún invitado. Tú solo estaremos aquí dispuestos para recibirte y para pasar un tiempo juntos como hermanos y buscar de la palabra y buscar de la presencia de Dios. Amén, y queremos agradecer también a toda la gente que estuvo conectada, todos los que estuvieron participando ahí en redes sociales, comentándonos, llamando, agradecerles de verdad por su participación, por su interacción, y también queremos agradecer a esa gente que sigue dando su ofrenda. Recordemos que ahí en la ofrenda de las células hay un apartadito que dice Pro Radio, que bueno, ahora es Pro Podcast, pero bueno, gracias por seguir con su ofrenda, porque gracias a Dios en primer lugar, pero también gracias a sus ofrendas es que el podcast puede seguir adelante. Y también queremos agradecer
a el pastor, ¿verdad? Que hoy nos pudo visitar. Pastor, Muchas gracias. Gracias por su visita, por su tiempo y por la palabra que nos trajo en este día. No, chicos, muchas gracias. Me sentí muy honrado y muy contento. Creo que fue un tiempo extraordinario para escuchar la palabra del Señor. Así que gracias a ustedes por la invitación y gracias a ustedes que nos vieron el día de hoy. Si me quieren seguir, lo pueden hacer en Instagram, en Facebook, como Juan Pablo Avelar. Quisiera dejarte con un último pensamiento y es el siguiente. Si Jesús no condena, no lo hagas tú tampoco, ¿verdad? Ese trabajo ya lo tiene alguien, es el gallo, el único que condena es Satanás. Nosotros seamos buenos hermanos, que si alguien cayó, tengamos la madurez de levantarlo, restaurarlo y acercarlo a los pies de Cristo. Porque a veces tenemos el papel del hermano mayor de señalar y juzgar a los hermanos menores o a aquellos hermanos que han caído, pero creo que eso no nos mandó Cristo. Dice la palabra que Él nos dio el espíritu de la reconciliación. Ese es el espíritu que debe estar en nosotros, no el de la condenación, el de la reconciliación. Así que si tú conoces a alguien que se ha alejado de los pies de Jesús, ¿qué te parece si le llevas esta enseñanza y lo invitas y lo traes a la casa del Señor, a la iglesia del Señor, para que pueda ser restaurado? Ha sido una alegría estar con ustedes. Gracias, chicos, me he sentido muy bien y pues que el Señor nos bendiga. Gracias, Amén. pastor. Muchas gracias, pastor. Ha sido de gran bendición. Gracias. Su visita, bueno, él es el pastor Abel, él es el pastor Juan Avelar. Pablo, perdón, Avelar, y él viene desde Guatemala y ha traído esta palabra de gran bendición. Amén, pues muchísimas gracias. Recuerden ver nuestros próximos capítulos que salen al aire los miércoles a las 8 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana y que los pueden repetir en cualquiera de las redes sociales. Mi nombre es Clever Ramírez Y yo soy Abigail Aguilar y esto fue Levántate y resplandece.